Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Gabriel de Paralelo Solar. En este video vamos a hablar acerca de los conceptos generales de funcionamiento de los módulos fotovoltaicos. La idea de esto es poder brindar conocimiento, recursos a quienes no los tengan para insertarse un poquito en lo que es el mundo de la energía solar. Eh, Básicamente este video va a tratar de apuntar a eso, ¿no? A dar herramientas para hacer la lectura de hojas de datos de un módulo fotovoltaico, conocer los tipos de tecnología que tenemos, cómo leer la, las unidades eléctricas y demás, ¿sí? Así que espero que lo disfruten, que no se aburran. Así que pasamos rápidamente ahora a la presentación y comenzamos, ¿sí? Bien, dentro de la familia de módulos fotovoltaicos que nosotros trabajamos, o sea, lo que es el mundo fotovoltaico aquí en Argentina, podemos tener módulos de silicio cristalino. También hay otras tecnologías, pero nosotros ahora hacemos más que nada hincapié en las tecnologías cuyo funcionamiento o trabajo ya vienen siendo mucho más comunes en lo que es el país, el funcionamiento de la industria fotovoltaica a nivel mundial y también a nivel nacional. Podemos diferenciarlos en tres familias que son silicio amorfo, silicio policristalino o monocristalino. En lo que respecta al silicio monocristalino, surge a partir del proceso Czochralski allá en la década del 70. Fueron de las primeras celdas fotovoltaicas que se hicieron, ¿sí? Como básicamente a través de este proceso se obtienen celdas cuyos cristales tienen una orientación similar, están todos eh, dotados, digamos, de las mismas cualidades dentro de un cristal bastante homogéneo. Para lo que después es el silicio policristalino, que se empezó a trabajar a partir de la intención de reducir los costos de fabricación del silicio monocristalino mediante el proceso Siemens, que básicamente lo que obtiene es un lingote de silicio que es rebanado para crear las celdas de silicio policristalino, y lo que nosotros podemos obtener en una celda de silicio policristalino no es un cristal tan homogéneo ni sus microcristales están orientados hacia la misma dirección por el proceso de fabricación que tiene. Es como una amalgama de diferentes cristales de silicio, ¿sí? Tiene menor eficiencia que el monocristalino, pero en lo que se refiere a costos de producción y velocidades es un poco mejor. Y después, por último, tenemos lo que es el silicio amorfo, que es un silicio flexible. Tiene menos eficiencia, menos capacidad en vida útil. Tiene otras cualidades como el hecho de poder ser flexible, les permite más fácil traslado, ¿no es cierto? Algunas otras manejos que no tiene el silicio ni policristalino ni monocristalino. Dentro de estas familias de lo que es el silicio cristalino tenemos los módulos fotovoltaicos simples, que son con los que hemos venido trabajando hasta el momento, digamos, que salen de los procesos Siemens y Czochralski, ¿no es cierto? ¿No? Básicamente son los módulos que nosotros conocemos, o mejor dicho, que se conocen a nivel mundial. Todas las personas lo relacionan a lo que es la industria fotovoltaica, a este tipo de módulos, ¿no es cierto? Los primeros módulos en salir a la venta comercial o al uso masivo. Después hemos empezado a tener, obviamente, mejoras en lo que son la fabricación de los módulos fotovoltaicos y podemos encontrar módulos tipo PERC o Half Cell o MBB o bifaciales que corresponden a mejoras o a nuevas formas de trabajar las celdas fotovoltaicas, buscando siempre la mejor eficiencia de lo que nos puede dar el silicio. Obviamente el silicio no es el único semiconductor con el cual se pueden elaborar celdas fotovoltaicas, pero sí son los módulos o el tipo de módulos más masivos que nosotros tenemos. Bueno, como decía, ¿no? Un poquito a resumen, los módulos simples son estos módulos fotovoltaicos que todos conocemos, construidos mediante los procesos Siemens o Czochralski. Su producción fue de las primeras en salir al mercado y al día de hoy, gracias a estos dos procesos, tenemos nuestros módulos fotovoltaicos de silicio cristalino. Después
empezamos a tener otro tipo de módulos o de celdas fotovoltaicas como los PERC, Passivated Emitter Real Cell, que básicamente lo que hace es tener una capa refractante en el interior de la celda que devuelve parte de la radiación que la celda deja pasar para volver a ser parte o a poder aprovecharla o tomarla, se quiere, por la celda nuevamente, ¿no? Este tipo de celda fotovoltaica consiste en colocar una capa reflectante de electric layer en la parte trasera para mejorar el aprovechamiento de la radiación. Esta capa emite la radiación de vuelta al interior de la celda, aumentando su eficiencia de captación. Luego tenemos los módulos half cell, que básicamente son las celdas fotovoltaicas simples, partidas a la mitad, ¿sí? Y se divide el módulo en dos mitades. Entonces, al dividirlo el módulo en dos mitades, lo que se obtiene, ¿no? Como dice, se divide el flujo de las corrientes en dos partes vinculadas en serie, lo que reduce la resistencia interna y aumenta la eficiencia en sus grados parciales. Después vamos a estar haciendo un video acerca de este tipo de módulos porque es bastante interesante el comportamiento. Poseen la misma cantidad de diodos en serie, digamos, por cada serie de celdas, por lo tanto son bastante menos susceptibles a sombreados parciales, inclusive a puntos calientes, al reducir las corrientes que van a circular por cada una de esas series. Los puntos calientes afectan muchísimo menos. Después tenemos los MBB o multibus bar. Esta tecnología consiste en incorporar mayor número de bus bar en la celda fotovoltaica para acortar la distancia de conducción de la corriente en las conexiones, reduciendo la resistencia y mejorando la eficiencia. Bien, desde que se crearon los módulos fotovoltaicos, los bus bar, bueno, son los hilos, digamos, conductores de las intensidades de corrientes de cada celda fotovoltaica. El aumentar la cantidad de hilos conductores, lo que se dice, bueno, justamente es que aprovecha mejor los flujos de corrientes que hay en las celdas fotovoltaicas. Hoy tenemos módulos de 5 o 6 bus bar. Cuando la industria comenzó teníamos módulos de 2, de 3 bus bar. Así que esto ha ido en aumento, buscando una mejor eficiencia en lo que es la conducción del flujo de las corrientes de los módulos fotovoltaicos. Y después tenemos los módulos bifaciales, que también pueden ser bifaciales y de celda partida o bifaciales PERC. Hay un montón de acá donde se pueden mezclar los tipos de celdas, ¿sí? Para crear siempre mejores eficiencias en el proceso de captación. Los módulos bifaciales nos dice que el proceso de fabricación de estos módulos se basan en celdas monocristalinas de alta eficiencia y permiten obtener energía desde la parte trasera del módulo, además de la parte delantera. Poseen menos degradación con el tiempo y aumentan considerablemente la producción de energía en zona de alta radiación reflejada. Es decir, que son módulos que pueden absorber energía, o mejor dicho, radiación solar por la parte trasera de las celdas, cosa que no se ve muy a menudo, ¿no es cierto? En lugares, todos creo que podemos ver los módulos colocados arriba de un techo, cuya la parte trasera queda en sombra básicamente. Bueno, los módulos bifaciales justamente se trata de evitar esa sombra en la parte trasera y justamente se trata de aprovechar cualquier tipo de radiación reflejada que pueda aumentar en potencia y en intensidad de corriente, lo que nos puede dar un módulo fotovoltaico. Entonces es también en búsqueda de una mejora en lo que es la eficiencia de captación de energía y entrega de energía a los módulos. Estos son los módulos con los que hoy nosotros nos estamos encontrando en el mercado nacional, mundial, por lo cual nos pareció interesante poder definir cada uno y podemos tener, como les decía, mezclas de cada uno, ¿no es cierto? De bifaciales de celda partida o PERC bifaciales, en fin, multibus bar en varios
de todas estas familias también, ¿sí? Son tipos de módulos de fabricación que ya están en el mercado. Básicamente con el silicio se responde a una misma estructura dopada con impurezas como el boro y el fósforo, que suelen ser las más comunes, para generar el balance de la unión PN en la estructura del silicio. Gracias a este dopado nosotros tenemos la diferencia de potencial, ¿sí? que nos va a permitir tener una diferencia de potencial en ambos polos o en ambos bornes de un módulo fotovoltaico. Recuerden que un módulo fotovoltaico es la conexión en serie de muchas celdas fotovoltaicas, ¿sí? Por lo tanto, si no conocemos los conceptos de conexión o vinculación en serie y paralelo, por ahí después está bueno que lean algo de conceptos básicos de electricidad para poder aplicarlos acá. Es bastante sencillo eso, ¿sí? Bien, de los módulos de silicio también es interesante ver que trabajan con longitudes de onda específicas. Si queremos trabajar con diferentes tipos de longitudes de onda, ya nos vamos a otro tipo de componentes de celda fotovoltaica, como seleniuro de galio o indio, germanio, ¿sí? Tenemos diferentes composiciones de celdas fotovoltaicas. Nosotros acá lo que hacemos es trabajar solamente con lo que es el silicio. Y como podemos ver en las imágenes, en función a las longitudes de onda, los módulos de silicio comienzan a trabajar de forma eficiente, digamos, o con una energía que nos permita cuantificarla como eficiente a partir de los 500 nanómetros o 0.5 micrómetros en lo que es la longitud de onda del espectro electromagnético, ¿sí? Fíjense que, acá vamos a leer el texto. La curva A es el rendimiento de energía medido para intensidades iguales de radiación débil en función de la longitud de onda. La sensibilidad máxima se ha tomado arbitrariamente como unidad. La curva C es el producto de las curvas A y B, reducidas de nuevo a la unidad para la sensibilidad máxima. Esta curva muestra cuál es la porción útil de la radiación solar para la celda, ¿sí? Nosotros cuando hablamos del silicio tenemos que saber que tiene una banda prohibida de 1.12 electronvolt, por lo cual con valores muy por encima de esa energía, esa radiación no nos es útil, y con valores menores a 1.02 tampoco. Entonces digamos que la energía que tiene que tener el fotón va a estar dentro de esas longitudes de onda y son las que nos permiten poder trabajar con los módulos fotovoltaicos de silicio, y son dentro de estas longitudes de onda que va entre 0.5 y 1.1 micrómetros, ¿sí? Bien, dicho esto, es el funcionamiento básico de las celdas fotovoltaicas, cómo es que los módulos, cómo es que las celdas generan energía. Obviamente que todo lo que hablamos acá es en función a la radiación solar, es decir, que los módulos tienen que estar expuestos a la radiación para que el fotón pueda arrancar de lo que es la banda de conducción o las capas de valencia de lo que es los electrones que tiene libre dentro de la estructura cristalina, poder arrancarlo de esa banda y volcarlas como intensidad de corriente. Hay mucha información acerca de este funcionamiento, ¿no es cierto? Es bastante conocido, uno puede leer mucha bibliografía acerca de esto, así que básicamente no lo vamos a estar repitiendo, simplemente es recordar que funcionan así, trabajan dentro de este rango de funcionamiento, ¿no? Bien, después obviamente tenemos las dimensiones de los módulos fotovoltaicos que van a variar en función al tamaño de las celdas fotovoltaicas, en función a la potencia del módulo fotovoltaico en sí. Los más comunes, hasta hace un tiempo, ¿no es cierto? Los más comunes, hablamos de módulos de 60 celdas, 32 celdas. Ahí tenemos, dentro de lo que son módulos de 32 celdas, tenemos varias medidas o dimensiones de módulos fotovoltaicos. Ya cuando hablamos de módulos de 60 celdas, por lo general
está mucho más estandarizado. Hablamos de 1,65 m de alto por 1 m de ancho. ¿Sí? Para módulos de 60 celdas, cuyas potencias se acercan a 280 watts, 290, 300 en algún caso muy particular, pero para potencias superiores, esos 300 watts de módulos, ya hablamos de módulos fotovoltaicos de 72 celdas, cuyas medidas también están bastante estandarizadas, y tenemos módulos de casi 2 metros de alto por 1 metro de ancho. ¿Sí? Esos son valores con los que siempre nos acostumbramos a trabajar, y también tiene una relación directa con el área de captación. Nosotros vamos a tener marcos, bueno, acá está bastante especificado, ¿no es cierto? Por lo general los marcos tienen un espesor de 40 milímetros o 4 centímetros. El largo de los cables suele ser de 90 centímetros o 900 milímetros. Cuando tenemos módulos de 90 centímetros de cables, no podemos hacer el conocido leapfrog, que después vamos a ver un poquito de qué se trata, ¿sí? Pero bueno, bien, tenemos orificios de drenaje, obviamente, en todos los marcos, ¿sí? En todas las partes de los marcos, la caja de conexiones, donde se van a encontrar con las conexiones las vinculaciones de positivo y negativo, y los diodos de bypass de los módulos fotovoltaicos. Después tenemos las celdas, ¿no? Acá podemos ver las celdas. Bueno, lo que hablábamos de busbar, podemos ver que son estas líneas violetas, ¿sí? Hoy tenemos módulos con mayor cantidad de busbar, y después tenemos las pequeñas bandas estas de conducción de las celdas, que son bastante invisibles, son muy finitas, que son las que van colectando la energía o los electrones o la intensidad de corriente, llevándola a estos busbar para poder tener la circulación de corriente que tenemos. ¿Sí? Bien, celdas de tipo monocristalino, vamos a encontrar que las celdas del monocristalino siempre o son redondas como eran antiguamente, o son tendientes a redondas. Hoy por hoy ya las tenemos bastante más diseñadas de forma hexagonal, por lo cual vamos a encontrar lo que se llaman los diamond shapes, que son los diamantes esos blancos, la forma romboidal blanca que separa 4 celdas fotovoltaicas, mejor dicho, sí, 4 células fotovoltaicas. Podemos diferenciar de lo que son las celdas policristalinas, o las celdas policristalinas son cuadrangulares, es decir, cuadradas para todos los tipos de celdas policristalina, y tenemos los de capa fina, que suelen ser más rectangulares las celdas, ¿sí? O sea que esto a simple vista uno puede saber si es un módulo del tipo monocristalino, policristalino o de capa fina. Bien, la eficiencia o el avance de la eficiencia según NREL de Estados Unidos para el 2020, y hay, bueno, es todo lo que vemos acá en color, son diferentes tipos de celdas fotovoltaicas, ¿sí? Fíjense que lo que son silicio cristalino, celdas de silicio cristalino, les corresponde el color azul. Después tenemos de single de una juntura de galio arsénico, ¿sí? O multijuntura, ¿sí? Ya hablamos de 2, 3, 4 junturas, ¿sí? de unión, de ahí donde se mezclan un montón de otros compuestos ya bastante más complejos, digamos, sería el tema. Después tenemos las thin film, que son las 6GS, que ya hablamos de, también, estas creo que son de seleniuro de galio, ¿sí? Si me equivoco, después los invito a que me compartan en los comentarios, que también es un lindo medio para intercambiar conocimientos, ¿sí? No estoy muy familiarizado con las siglas 6GS, pero lo voy a buscar. Bien, y después tenemos las emergentes, donde también podemos encontrar las celdas del tipo orgánicas, ¿no es cierto? Bueno, hay otro tipo ya de celdas fotovoltaicas emergentes, que estaba leyendo algo acerca de lo que es la industria electrónica, ¿no es cierto? De cómo
pero si no me equivoco era Gratzel, las celdas Gratzel, algo así, que son bastante interesantes. Todo lo que el desarrollo que estaba leyendo no llegué a terminar, es toda una tesis. Pero bien, para no irnos por las ramas, tenemos acá las eficiencias, como podemos ver, de lo que es la industria del silicio cristalino, que hemos alcanzado 27.6% para lo que es el cristal simple, ¿sí? Concentrador, como es con radiación concentrada. Luego tenemos 26.7 para lo que es el monocristalino no concentrado. Esto ya son las de que nosotros tenemos como a nivel comercial, digamos. 26.1, ¿sí? Para el cuadradito así cerrado, sí, 26.1, el que acabo de decir, no sé qué era el otro, parece que habla de otro. Bien, 22.3 para lo que es, a ver, no lo puedo ver bien. Bueno, bien, 22.3 para lo que es el silicio policristalino, acá dice multicristalino, es este que está acá, el cuadradito en blanco con bordes azules, ¿sí? Y 21.2 para lo que son sin film cristal, que ya por ahí habla de otro tipo de aplicaciones del silicio cristalino. Pero bien, fíjense que a nivel, esto es siempre hablando a nivel de laboratorio, ¿no es cierto? El silicio ha traspasado esa barrera del 25% a nivel de laboratorio, gracias a esta búsqueda de eficiencias como la celda partida, como los módulos bifaciales, ¿sí? Buscando mejores eficiencias en lo que es la fabricación, desde la fabricación de la celda. Fíjense que después tenemos el 47.1 para las celdas de cuádruple juntura. Estamos hablando de que son celdas ya de aplicaciones espaciales, ¿no? Satélites, ese tipo de cosas. Y es muy interesante también ver que dentro de lo que son las celdas orgánicas, ¿sí? Hemos llegado al 16.6%, que no está nada mal, cuando hace 3-4 años estábamos en un 11%. Así que es bastante interesante el desarrollo de toda la industria de energía solar mediante celdas orgánicas. Esto creo que es para tener en cuenta y seguirlo bastante de cerca. Partes de un panel fotovoltaico, marco de aluminio, suele ser siempre el marco de aluminio anodizado, el cristal, ¿no es cierto? El vidrio, el encapsulado que suele ser de EVA, etileno vinilo acetato, celdas solares, ¿sí? las celdas fotovoltaicas, el otro encapsulado por detrás, también de EVA, la cubierta posterior, que suele ser de Tedlar, es un material blanco bastante fuerte, ¿no es cierto? Justamente lo que tratan de hacer es que el módulo fotovoltaico tenga cierta rigidez. La celda de un módulo fotovoltaico, la celda que nosotros vemos ahí de cristal, tienen espesores de 200 nanómetros, o sea, muy, muy finitos. Son muy finitos, entonces es casi como una lámina de papel. Si nosotros la agarramos con la mano, lo más probable es que se parta, estalla, como un vidrio, ¿sí? Entonces hay que darle cierta rigidez mecánica para que no se estén partiendo las celdas dentro del módulo fotovoltaico, que ya de por sí es un problema en lo que es la industria, el funcionamiento fotovoltaico. Nos podemos encontrar con celdas partidas, microfisuras, que se partan las celdas en donde están los busbar. O sea, hay muchos problemas en lo que es la ruptura de las celdas, por lo que es la fragilidad. Por eso cuando vemos a alguien caminando arriba de un módulo fotovoltaico, y es como, hay que tener cuidado donde uno se apoya, ¿no es cierto?, en un módulo fotovoltaico, pues a determinada flexibilidad vamos a estar dañando las celdas. Bueno, celdas solares conectadas en serie. Cuando hablamos de celdas solares conectadas en serie, esto es la imagen de la caja de conexiones de un módulo. Cuando lo abrimos, vamos a ver que tenemos polo positivo, el negativo, ¿sí? Como vemos acá, están conectadas en serie. La parte posterior de la celda se vincula con la parte, digamos,
de arriba, superior, de la otra celda, de la siguiente celda, donde nosotros vamos a tener un polo en la parte posterior y otro polo en la parte superior. Es como si fuera un sándwich, ¿no? Entonces, para hacer contacto en serie, vamos a ver que están vinculadas de la parte posterior de una con la parte superior de la otra. El polo positivo de uno con el polo polo positivo de uno con el negativo del otro, ¿sí? Y así. Entonces se van haciendo las series. Fíjese que entre cantidad de celdas fotovoltaicas se coloca un diodo de bypass. Y esto es para que si nosotros tenemos una pérdida, ¿sí?, de corriente y de tensión por sombreado parcial, el diodo se activa anulando esta parte, o la parte sombreada, ¿sí?, la serie, mejor dicho, anula la serie que está sombreada, que contiene todo el diodo, y deja pasar la corriente de lo que no está sombreado. En este caso sería esto, ¿sí? Y en el medio tenemos los puntos de acumulación. Esto que vemos acá son los diodos de bypass que tienen los módulos fotovoltaicos. Fíjense, cuando nosotros sombreamos de forma vertical, o sea, es decir, toda una serie así, ¿sí?, lo que se va a perder es 2/3, pero como dice acá. Bueno, estos son módulos de 72, si no me equivoco, y estos son de 36 y estos de 60, pero da igual. Cuando nosotros sombreamos una parte vertical, por ejemplo, si nosotros sombreamos todo esto, en este panel vamos a perder el 50%, vamos a estar perdiendo toda esta serie. Acá, como estamos, esta caja de conexiones se vincula a esto, a estos módulos que tienen más de 60 celdas o 72, lo que se hace es, se tiene 3 diodos de bypass, entonces son 3 series distintas. Fíjense, si sombra una celda, ¿sí?, se pierde, ¿sí?, una tercera parte, o sea, potencia generada, 2/3 partes, ¿sí? Si se sombrea la columna entera en vertical, se pierde lo mismo que si se puede sombrear a 1 o 2 celdas siempre en vertical. Ahora, si yo sombreo dos celdas así en horizontal, sigo perdiendo la misma serie. Tengan en cuenta que cada 2 celdas fotovoltaicas, así todas juntitas, ¿no?, toda esta parte, es una serie de celdas que tienen un diodo de bypass. Bueno, se pierde eso, ¿sí?, que lo sombree una sola o 2 o toda una fila, ¿sí?, se va a perder 2/3 partes, o sea, perdón, un tercio. Las otras 2/3 partes van a estar generando. Ahora fíjense en el siguiente gráfico. Se sombrea una celda de la serie que tenemos acá contra el marco y se sombrea una celda de la serie que está en el medio del módulo fotovoltaico. Se pierden las 2/3 partes de ese módulo. O sea que se aprovecha solamente la serie que tenemos acá en la otra punta. Es 1/3 de la potencia del módulo. Y si se sombrea todo el módulo así a lo largo, en horizontal, es como que se activan todos los diodos de bypass y el módulo no genera nada de energía. Eso es bastante interesante para saber cómo trabajan los diodos de bypass y cómo trabajar frente a sombras parciales, ¿sí? Que no está mal, que a veces hay sombras parciales que no podemos evitar. Y ahí, bueno, tenemos que ver cómo es que se va a comportar el módulo fotovoltaico. Todos los módulos fotovoltaicos nos entregan corriente continua, que es una corriente que no va a ser modificada con el paso del tiempo, o sea, en cuanto a polaridad, ¿no es cierto? Todos los módulos tienen como conectores los tipo MC4, como nosotros los conocemos acá, ¿sí?, que es Multicontact, una marca. Después hay módulos con diferentes fichas de estas, pero todas similares. No siempre son compatibles unas con otras, así que eso hay que tener en cuenta, ¿sí? Es bastante seguro este tipo de fichas, ya que tienen sello de goma, son IP67, están diseñadas para estar a la intemperie, bajo radiación solar, y esto que nosotros vemos acá, que son los conectores, digamos, que van a ir crimpeados al cable, se introducen dentro de esto y uno no tiene acceso con los dedos a tocar los terminales, cosa que es bastante seguro para lo que es la protección eléctrica del trabajo, ¿no?
Como saben, todos los módulos fotovoltaicos, si no lo saben, acá lo van a estar sabiendo, tienen su hoja de datos. Sus hojas de datos que nos especifican familias, potencias, datos eléctricos, tensiones, intensidad de corriente, eficiencia, grado de protección, etcétera, etcétera. Hay mucha información en las hojas de datos de los módulos, siempre volcados a los módulos fotovoltaicos, certificaciones internacionales con las que cuentan para funcionar, y bueno, y ese tipo de datos que son muy importantes a la hora de elegir un módulo. Cuando nosotros tenemos las características eléctricas en Standard Test Condition o condiciones de ensayo normalizadas, como ponemos acá, son que los módulos fotovoltaicos se prueban siempre a 1000 watts metro cuadrado, 1.5 masa de aire, 25 grados de centígrados. Lo que es 1.5 masa de aire tiene que ver con el espectro electromagnético dentro de qué franja se trabaja. Y, o sea, funciona a longitudes de onda. Eso lo pueden buscar después, es la parte de 1.5 masa de aire. Bien, también es una unidad de medida la masa de aire, así que también va a intervenir en muchas cosas. Bien, tenemos los datos eléctricos en función a las condiciones de ensayo normalizadas, ¿sí? Y después tenemos las condiciones eléctricas en función a la temperatura de operación nominal de la celda. NOC para el inglés, TONC para el castellano, que ya varían las condiciones de ensayo, que son 800 watts metro cuadrado, 1.5 también de espectro, 45 grados de temperatura de la celda, ¿sí? Y 1 metro sobre segundo de viento. Bien, y cómo se deprimen los valores por salir fuera, digamos, de lo que es el laboratorio. ¿De acuerdo? Así que tenemos que conocer esas dos variables, si se quiere, de lo que son el trabajo del módulo fotovoltaico. Sí, bueno, esto es lo que hablaba de lo que es el espectro, ¿sí? Lo que es AM1.5 es todo lo que está acá dentro que figura en negro, ¿sí? Que es como la radiación que nosotros podemos llegar a tener aquí dentro del planeta, ¿de acuerdo? Lo cual no significa que nosotros tengamos 1.6 watt metro cuadrado en condiciones normales, ¿sí? A lo sumo en verano llegaremos a 1.1, o sea, 1000 watt metro cuadrado o 1100, 1200 watt metro cuadrado. Condiciones de altura y en lugares muy específicos del planeta podemos llegar a tener 1400 watt metro cuadrado. No es la común, la constante de tener 1.6, pero bueno, para que ustedes entiendan qué rango del espectro es el que se usa para trabajar en lo que es el ensayo del módulo fotovoltaico. Todos estos módulos fotovoltaicos tienen una curva característica que está formada por 5 datos eléctricos fundamentales de los módulos fotovoltaicos, que es la corriente de cortocircuito, la corriente o la intensidad en el punto de corriente de máxima potencia. Vamos de nuevo, la corriente de cortocircuito, la intensidad o la corriente en el punto de máxima potencia. Y luego tenemos la tensión a circuito abierto y la tensión en el punto de máxima potencia. El producto de la tensión en el punto de máxima potencia por la intensidad en el punto de máxima potencia es la potencia máxima que nos da el módulo fotovoltaico. O sea, si ustedes toman los datos técnicos de un módulo y multiplican la IMP por la BPMP, van a tener la Pmax que nos da el fabricante, ¿sí? Luego tenemos la curva de potencia, ¿sí? Que es cuánta potencia nosotros vamos a ir obteniendo en función a la intensidad y en función a la tensión. Pero esa curva ahora la vamos a analizar. Bien, tenemos tres tipos de curvas de los módulos. La que vimos recién era la curva IB, que es la relación intensidad-voltaje, ¿sí? Para lo cual, a mayor intensidad, o mejor dicho, mayor irradiancia o potencia de la radiación, vamos a estar más cerca de los valores de condiciones de ensayo normalizado. Por ejemplo, 1000 watt metro cuadrado es lo que vamos a obtener de intensidad en el punto de máxima potencia según el fabricante, ¿sí? Con determinada tensión. Ahora, si tenemos menor irradiancia, lo que vamos a tener es una merma o una menor intensidad de corriente, porque la intensidad de corriente de la celda fotovoltaica sí está relacionada directamente con la irradiancia que recibe.
¿sí? O sea que a menor irradiancia o potencia de la radiación, menor intensidad de corriente del módulo nos va a dar. Fíjense que la tensión no varía tanto, ¿sí? Tiene una variación, pero no es que varía tanto. La tensión va a variar mucho más en función a la temperatura de la celda, es decir, la temperatura de operación del silicio. Fíjense, el fabricante nos dice que son ensayados a 25 grados de temperatura de celda, bien, la curva verde. ¿Sí? Si aumenta la temperatura en el silicio, disminuye la tensión, la diferencia de potencial. O sea, a 50 grados la curva se trasladó para atrás y a 75 grados mucho más. Ahora, si estamos por debajo de los 25 grados, tenemos mayor tensión. Y si estamos por debajo de unos menos 25, dice, también muchísimo más. O sea, es relativo a la temperatura, la tensión que nos va a dar la celda fotovoltaica. Entonces son datos que nosotros tenemos que conocer. Porque si nosotros tenemos un módulo fotovoltaico trabajando en condiciones de temperatura ambiente controlado, que nosotros sabemos, bueno, si no sabemos a cuánto se puede llegar a ir la tensión en invierno, o a cuánto se puede ir en verano, corremos el riesgo de no llegar a la tensión o al voltaje que nosotros esperábamos, o pasarnos del voltaje que nosotros esperábamos y hacer daño a algo, a un equipo. ¿Sí? Entonces, esto son datos que después en algún otro videito seguramente podemos llegar a hablar. Y si no, siempre estamos con cursos que trabajamos estos temas bastante asiduamente, como es la aplicación de los coeficientes de temperatura de los módulos. Bien. Ahora, lo que nosotros vemos aquí es la curva IB, ¿sí? Y la curva de potencia. Cómo se relaciona la potencia en función a la curva IB, ¿sí? O sea que nosotros tenemos una curva de potencia de los módulos que alcanza determinada potencia en función a la irradiancia. Y fíjense que la curva de potencia también contempla la tensión, entonces se va corriendo cada vez más, se va aplanando la curva, ¿sí? Esos datos son muy gráficos. Los módulos fotovoltaicos, si no tienen buena radiación solar, generan muy poca potencia. Entonces hay que tener en cuenta evitar los sombreados fundamentalmente, ¿sí? Bueno, estas son algunas capturas de temperatura, de funcionamiento de un módulo fotovoltaico. Nada, para que vean, ¿no? Básicamente, la verdad es que no se aconseja tomar la temperatura sobre la cubierta posterior, sino sobre la cubierta trasera, digamos, porque acá el reflejo del cristal puede llegar a interferir en lo que es la medición, ¿sí? Del valor de temperatura que mide el termómetro. Pero bueno, son valores bastante aproximados a los que realmente alcanza la celda fotovoltaica en condiciones de radiación directa, de mucha temperatura ambiente y de mucha potencia de radiación. Como vimos, hay diferentes curvas, mejor dicho, hay curvas muy específicas de lo que son el comportamiento de los módulos fotovoltaicos, que es la curva roja, por ejemplo, acá, la roja fuerte, ¿no? Cuando nosotros tenemos una variación en esa curva, podemos discernir con solamente la lectura de esa curva que estamos teniendo un problema. Y hay todo un desarrollo de qué tipo de problemas pueden afectar al módulo fotovoltaico y qué curva me va a generar. Esto cuando yo obviamente lo traslado a la lectura de las curvas. Para eso tengo que tener un analizador, un traqueador de curvas, ¿sí? Tengo que someter a prueba el panel a un analizador de curvas y el analizador me va a decir qué curva tiene ese módulo. Por lo general no se somete a prueba un módulo, sino que se someten a prueba cadenas enteras, series de 20 módulos conectados, y para no estar verificando uno por uno, existen este tipo de herramientas que ponen en cortocircuito los módulos, toman la tensión de circuito abierto, contemplan si hay alguna variación, ¿sí? Mediante pulsos en lo que es el dibujo de la curva, y dibujan justamente la curva de toda una serie, como si toda una serie fuera un solo módulo fotovoltaico. Entonces, si la curva tiene algún dibujo diferente a
la curva real, y esto es en función también a una celda patrón que tienen estas herramientas, obviamente lo considera como algún defecto o algo a tener en cuenta. Y bueno, esto puede ser que están sucios, que tienen los diodos de bypass en corto, es muy común también que se puedan poner en corto, que tienen microfisuras, que tienen problemas específicos, ¿sí? Que nos van a dar en función a esos problemas de determinadas curvas. Entonces, conociendo qué curvas de módulos me van a traer determinado problema, ya con simplemente ver la curva podemos conocer qué problema tenemos sobre una cadena de muchos módulos. Fíjense que a veces a simple vista los módulos parece que están trabajando bárbaro, pero cuando hacemos una vista termográfica resulta que tenemos celdas trabajando a una temperatura muy alta, ¿sí? Muy alta en relación a otras que están ahí. Y lo que podemos ver es que en ese lugar hay un punto caliente. Algún defecto tiene esa celda. Algo hay que está generando una pérdida de energía, ¿sí? En generación de calor. Si uno no se atiende eso, bueno, va a traer problemas después, posteriores a futuro, también más graves, ¿sí? Que pueden terminar afectando el funcionamiento de los otros módulos. Para eso las vistas termográficas de las plantas fotovoltaicas es importante porque ayudan a ver con tiempo diferentes defectos o problemas, solucionarlos en función a poco tiempo y mantener una eficiencia y una generación de energía estable. Bien, conexiones en serie de los módulos fotovoltaicos. Como vieron, las fichas que traen los módulos están diseñadas con la modalidad tipo hembra-macho para que encastren unos a otros, ¿sí? En función a los polos me refiero. Entonces, el polo positivo tiene un encastre, el polo negativo tiene otra. ¿Y esto para qué sirve? Para conectar en serie diferentes módulos y sumar tensión, ¿sí? Este es el estándar de vinculación, ¿no? El positivo de uno con el negativo de al lado, el positivo de ese mismo con el negativo de al lado, y así ir sumando, ¿sí? Tensión hasta que después me queda un polo en la otra punta y tengo que hacer la cruzada de un cable hasta el otro, ¿sí? Esa es una conexión estándar con cable de 90 centímetros. Después, cuando los módulos fotovoltaicos tienen cables en sus cajas de conexiones, ¿no? Mayores a 1 metro 20, pueden llegar a ser el siguiente valor de medida, podemos hacer lo que se llama leapfrog, que es el salto de rana, que es básicamente interconectar salteando de a uno los módulos en serie. ¿Y esto para qué sirve? Fíjense que termino con el polo positivo de este módulo acá y el polo negativo de este módulo acá, ¿sí? Lo que hice fue evitarme todo este cable que va a recorrer los X cantidad de metros, 11 metros, 10 metros que va a tener este cable, me lo evito acá haciendo la conexión del leapfrog, ¿sí? Cuando nosotros conectamos módulos en serie, lo que vamos a tener es una sumatoria de tensiones. Fíjense, 37.45 voltios más el siguiente va a dar 74.9, más el siguiente vamos a tener al final de esta cadena de 3 módulos 112.35 voltios de corriente continua con 8.98 amperes, ¿sí? Cuando hablamos de conexión en paralelo, hablamos de la vinculación, ¿sí? De los mismos polos o la misma polaridad de los módulos vinculados entre sí, ¿sí? Y después alimentando las cargas. Esto por lo general se suele usar en sistemas off-grid o sistemas aislados con reguladores de carga, ¿sí? Y lo que se aconseja siempre es colocar diodos de bloqueo, ¿sí? Para que las intensidades de corriente no fluyan en sentido de los paneles y nunca un panel me vaya a estar generando un problema con el siguiente paralelo que tenga conectado. Y la vinculación en paralelo lo que vamos a tener no es una sumatoria de tensión como teníamos en la otra que estaba en serie, sino que vamos a estar sumando la intensidad de corriente, o sea, vamos a tener 18.4 voltios con 33.48 amperes, que es la sumatoria de 8.37 por 3, digamos, ¿no? Ahí vamos a tener ese resultado al conectar en paralelo. Por eso, cuando pongo en serie, sumo tensión, cuando coloco en paralelo, sumo intensidad de corriente. Esto es bastante sencillo.
Después tenemos lo que se llama el fill factor o el factor de forma de una celda fotovoltaica, que consiste básicamente en reconocer cuál es la parte o la porción que la celda fotovoltaica me puede dar de energía, ¿sí? Y cuál es la porción que la celda fotovoltaica le falta para llegar a ese valor ideal de entrega de energía, ¿sí? Vamos a suponer que en el vértice de este cuadro, ¿sí? Que tenemos acá en el B, ¿sí? Todo el área, en el vértice de este área B, tenemos un valor acá que puede llegar a ser 1, ¿sí? Y el vértice acá de lo que es el cuadro o el área del cuadro A, en este vértice, vamos a tener un valor que se asocia a la industria del silicio. Y ese valor siempre va a ser por debajo de 1. Es decir, que vamos a andar para lo que es la industria del silicio entre 0,75 y 0,79 para las eficiencias más altas de celdas, ¿sí? Si nosotros tenemos el módulo ideal sería el cuadrado o el área B, la energía que no me puede entregar, bueno, lo que me falta es la capacidad de la celda de darme la energía que me entrega con el área A, ¿sí? O sea, la diferencia es más que nada una comparativa al factor de forma. Poder comparar dos módulos fotovoltaicos. Fíjense que hay una fórmula ahí. La IMP por la BPMP. O sea, multiplicar la BPMP por la IPMP, que es la potencia del módulo, dividido la intensidad de cortocircuito por la tensión en circuito abierto, ¿sí? La diferencia entre esas áreas es lo que vamos a tener de eficiencia o de rendimiento de la celda. Uno sería la celda ideal, que estaría en el vértice del área B. En el punto este del vértice del área A vamos a tener 0,79. Si comparo este módulo con otro, puede ser que otro tenga en ese punto 0,75. O sea que ese área, en vez de estar ahí, esté acá al vértice, un poquito más al costado. Y eso nos permite hacer una comparativa entre módulos fotovoltaicos, ¿sí? Los tracers, los traqueadores de curvas o trazadores de curvas, mejor, lo que nos dan es justamente datos o herramientas para determinar, ¿sí?, problemas fundamentales en las curvas de los módulos fotovoltaicos. Dentro de un módulo sí, podemos medir un módulo también, pero están diseñados para poder medir una cadena entera de módulos, 3 cadenas de forma simultánea de módulos. Imagínense en una planta con 6.000 paneles fotovoltaicos conectados en módulos de 20, en series de 20 módulos, perdón, verificar uno por uno los módulos es un trabajo interminable. Entonces se controlan por cadenas. Tú vas a un inversor, tomas todas las series que tiene ese inversor multistring, vas a conectarlo al trazador de curvas y vas a tener un informe de la cadena entera. Y así vas a ir haciendo por todas las cadenas que tenga conectada ese inversor. Obviamente que hay un montón de datos para analizar, se realizan con determinadas condiciones, etcétera, pero el dibujo de la curva del módulo fotovoltaico nos habla mucho de la salud del módulo fotovoltaico. Y en plantas fotovoltaicas, el funcionamiento de los módulos, o sea, de muchos módulos dañados, puede generar una merma de energía muy grande. Entonces ahí sí el control es mucho más exhaustivo. Y por último vamos a hablar de lo que es el efecto PID o el LID también, ¿sí? El PID, dos tipos de degradación. Tenemos degradación inducida por potencial, ¿sí?, PID, o degradación inducida de luz, ¿sí? Ambos son problemas comunes y típicos de los módulos fotovoltaicos y están sujetas a cuestiones de fabricación de los módulos fotovoltaicos, tipo de vidrio, el etileno acetato, las tensiones, los marcos, la exposición a la luz de las celdas de silicio. Esto interviene en el proceso de generación de energía a lo largo del tiempo y es un factor a tener en cuenta para la cuantificación de la energía esperable por un sistema FB. En Inglaterra descubrieron este efecto de la degradación inducida de luz
que se dieron cuenta que al someter las celdas de silicio a una exposición de luz, ¿sí? Al ser expuestas a los primeros rayos de luz, la celda de silicio se degradaba prácticamente en un 3% de la capacidad de energía que era capaz de dar, ¿sí? Entonces había una degradación por simplemente poner el módulo fotovoltaico a radiación solar, por exponerlo nada más. Es decir que tenemos que contemplar siempre en una instalación fotovoltaica una degradación inicial por lo que es la degradación inducida de luz, ¿sí? O light induced degradation, como se diga en el idioma anglosajón. Bien. Después tenemos la degradación inducida por potencial, que esto ya es un problema, como dice, mucho más de fabricación, ¿sí? Que es una, básicamente está dado también por lo que son las corrientes parásitas que tienen los módulos fotovoltaicos. Es decir, que son corrientes que simultáneamente está fugando el módulo fotovoltaico, y esto es por el vidrio, por el etileno vinilo acetato, por la cercanía de las celdas al marco, por detalles constructivos, ¿sí? Entonces hoy la mayoría de los fabricantes dicen que son PID free, que son libres de la degradación inducida por potencial. En realidad no es que son libres de la degradación inducida por potencial, sino que la reducen, ¿sí? La reducen a valores bastante pequeños, pero si nosotros vemos, la degradación inducida por potencial va a afectar a las celdas que siempre están más expuestas, ¿sí? En los laterales de los módulos. Fíjense esta imagen, ¿no? Las celdas más azules, ¿sí? Son celdas con efecto PID, y las que son más azules son las que más daño tienen, ¿sí? Bien, esos son datos que la industria fotovoltaica, de la industria fotovoltaica, que tenemos que conocer para poder el día de mañana contemplar la degradación de los módulos a la hora de hacer un balance de energía, a la hora de hacer un detalle de costos y utilidades a lo largo del tiempo, una proyección, ¿sí? O hacer un análisis de rendimiento en los 25 años, aunque sea de garantía que el fabricante nos da. Fíjense que el fabricante nos da 25 años de garantía de módulos, ¿sí? Con una pérdida en la generación, ¿sí? Ya se sabe, aproximadamente del 0.7, 0.8% anual, en lo que es la pérdida de potencia. Entonces, esos datos nosotros los tenemos que contemplar a la hora de hacer un análisis de costos, recupero de la inversión, todos esos valores los tenemos que incorporar, ¿sí? Y lo que vienen a traer estas nuevas celdas o módulos fotovoltaicos, como celda partida o tipo PERC, justamente tienen que ver también con esto, con esa modificación de lo que son las degradaciones de los módulos, ¿sí? Por funciones del tiempo, ¿no es cierto? Y de utilización, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos. Eso fue todo por hoy. Tratamos de ser concisos con el tiempo y de explicar lo máximo que podamos en una breve fracción de tiempo. Hay mucho por investigar, por leer. Lo que siempre recomendamos es que sigan capacitándose, sigan leyendo, sigan aprendiendo de distintas fuentes, pero nunca dejen de conocer y de buscar información al respecto, porque esto es una industria que se viene actualizando a pasos agigantados y muy rápido, ¿sí? Como línea general, yo lo que trato siempre de hacer es tener un buen conocimiento firme acerca de las tecnologías que ya han venido, para conocer qué es lo que viene después, o poder enfocarme en lo que viene después, con las herramientas ya firmes en lo que ya sucedió en la industria, ¿sí? O sea, esto de no querer saltar de conocer de la energía solar y ya querer saber cómo funcionan las celdas bifaciales. Uno lo puede hacer, obviamente, ¿no? Pero si conoces cómo es la fabricación de los módulos y cómo viene evolucionando,
bueno, es un detalle más, vas a llegar a conocer los módulos bifaciales, pero con más contenido en tu conocimiento de cómo es que se crean esas celdas y por qué. Así que bueno, suscríbanse al canal, como siempre decimos, también estén atentos a los cursos que damos, pueden escribirnos en los comentarios si les parece algo de información también, siempre estamos abiertos a compartir, a recibir información también acerca de si quieren conocer nuestros cursos, nuestras variantes de ofertas, bueno, ahora con toda la parte esta de cursos online, que por esto de esto que pasa, ¿no? De público conocimiento, sucede, tenemos que ampliar a lo que son las ofertas online y bueno, un poco la idea de estos videos tiene que ver con eso, ¿no? Con que podamos acercar la energía solar a todos lados, ¿sí? Acá también me pueden encontrar en Argentina en gabrieldegraf.com, también si tienen consultas, dudas, cosas que necesiten trabajar y demás. Así que, y bueno, desde Paralelo Solar también tenemos la página, ustedes la tienen que conocer, www.paralelosolar.com, donde tenemos todo nuestro trabajo, las ofertas de lo que es la escuela, de lo que es el trabajo que venimos haciendo hace ya 5 años en materia de educación y docencia acá en Argentina. Y, ¿qué más? No me quiero olvidar de nada. Los veo tan pocos, pero bueno, nada, hasta acá llegamos, les mando un abrazo grande y cuídense mucho. Buen fin de semana. Hasta luego.